Y abra su Biblia en Gálatas, por favor, capítulo 5. ¿Ya vieron el título? La Biblia usa expresiones como pon cuchillo a tu garganta. Y esto de la rienda también es algo que no está literal, pero muchos pasajes van hacia esa dirección. Porque dejarla sin rienda es muy peligroso, muy peligroso. Y Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla de este tema, así que vamos a orar antes de iniciar. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra es viva y eficaz, es aplicable en todo tiempo, y porque tu Espíritu Santo nos guía y nos ayuda y nos aclara la mente y da luz a nuestra mente para entender tu palabra. Te pido que también llegue hasta lo más profundo de nosotros y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo habla de nuestra libertad en Cristo. ¿Cuántos saben que en Cristo tenemos libertad? Libertad de la esclavitud del pecado y libertad de la ley, que era constantemente oprimiendo a todo ser humano. Pero Jesús cumplió con la ley, nunca hizo pecado y ahora somos salvos por gracia. Pero esto no nos exime de cumplir los mandamientos de la ley. Obviamente no lo hacemos para salvación, para ganar el favor de Dios, sino para darle gloria a Dios. ¿Cuántos saben que ahora nuestro propósito como cristianos es darle gloria a Dios siempre? Y Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, defendiendo Pablo, como te digo, la libertad cristiana en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4, pongan mucha atención, dice: de Cristo se desliga los que por la ley o por las obras buscan ser justificados. De la gracia han caído. Desligarse significa también independizarse, divorciarse, separarse, como lo quieras considerar. Los que quieren ganar el favor de Dios, la gracia de Dios, a través de buenas obras, que son millones alrededor del mundo, y mucha gente cercana a nosotros busca ganar el favor de Dios, busca ganar la vida eterna a través de buenas obras, se están desligando de Cristo, de la gracia han caído, porque el Señor Jesús es nuestro Salvador y hizo una obra completa y perfecta en la cruz del Calvario. Y no solo es nuestro Salvador que hizo la obra completa, sino que es un Salvador exclusivo. No hay nadie más con Él.
Él mismo dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y el problema es de que encontramos que decimos: sí, Cristo, pero esto también. Cristo y este otro personaje. Cristo y mis buenas obras. De Cristo se desliga el que hace eso, porque considera que la obra de Cristo no es suficiente. O muchos piensan, aunque o no lo piensan, pero lo hacen y dicen: voy a complementar la salvación que Cristo ganó. Eso significa suplantar a Cristo. Cristo es suficiente. Su obra en la cruz del Calvario es única y suficiente. Una sola vez, diga, una sola vez. Hebreos 9, Hebreos 10 dice que con un solo sacrificio, uno solo. Y la Biblia también dice que con ese sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y también la Biblia dice que Cristo ya no muere más. Él resucitó, ascendió y ahora está junto con el Padre y vendrá por nosotros. Por eso cantamos: ya ven, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren que ya venga el Señor? Aunque muchos dicen: no, todavía no. Bueno, ¿quieres seguir sufriendo? Échale ganas. El día que Él venga, todo sufrimiento, todo temor, toda angustia, toda enfermedad, todo lo malo, porque lo malo tiene su raíz en el pecado. El pecado entró la muerte y vino todo lo malo hasta el día de hoy. Pero eso se va a terminar, hermanos. Mira, tu problema un día se va a acabar. Tu sufrimiento un día se va a terminar. Tu enfermedad se va a acabar. Tu pobreza o tu riqueza se va a acabar. Ay, tanto que trabajé. Se va a acabar. Todo porque cuando Jesús venga, iremos para estar con Él. Donde no hace falta nada, nadie te persigue, nadie te presiona, donde todo es estar con el Señor. Así que, ¿quién no quiere que Él venga? Pues sí, hay muchas personas que: no, espérate poquito, Señor. No, Señor, si tú ya vienes, yo no seré el que diga no. Y lo cantaremos, y la Biblia dice que la iglesia dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu dice: ven, y nosotros decimos: ven, Señor Jesús. Obviamente será en su tiempo, no en el nuestro. Pero la Biblia dice que los que aman su venida son bendecidos. Y yo anhelo su venida. Me gustaría participar de su regreso y la ascensión de la iglesia. Así que no dejaremos de repetir esto, porque esto debemos transmitirlo nosotros. Mira, en nuestra casa, con nuestros hijos, con los que nos rodean, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, que Cristo es el único Salvador, que solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay bendición, solamente. Esas palabras a mucha gente le molesta y le ofende, pero es lo que dice la Biblia. La Biblia no da ni una pequeña oportunidad de que incluyamos
a alguien más o algo más para que nuestra salvación sea real. Es solo Jesucristo. Y los que quieren hacer algo, pues se están desligando de Cristo. Es muy fuerte esto, porque mira, estamos rodeados de seres queridos que dicen creer en Cristo, que incluso pueden tener ahí una cruz en la casa, o pueden traer algo aquí en su cuello. Dicen, no, yo también soy cristiano, creo en Cristo, pero cristiano es aquel que confía solamente en Cristo, que ha creído solamente en Cristo para su salvación. Y si no, lo está haciendo a un lado. Pero estamos rodeados de muchas personas a las que queremos, amamos, apreciamos, respetamos por ser quienes son, pero que se han desligado de Cristo. De hecho, muchas veces encontramos, para mí es mejor permanecer donde nací, como nací, donde me enseñaron mis seres queridos. De hecho, mucha gente se esfuerza por tener vidas morales, que no haya de qué acusarlos, por ser respetables, por ser rectas. Mira, yo conozco personas que no están en Cristo, pero tienen buen testimonio. ¿Eso los podrá llevar al cielo? No. Y ellos le echan muchas ganas porque esperan ser salvos o contribuir a su salvación a través de esto. O con esto ayudan a la obra de Cristo. Pero es un engaño sutil del enemigo. La obra de Cristo es suficiente, hermanos. No nos cansemos de repetirlo, pero también de estar firmes y seguros en esto. Hay iglesias cristianas donde muchos se esfuerzan también con obras. Y no digo que no hagamos buenas obras, que no tengamos vidas morales, que no tengamos una actitud donde digan es respetable esta persona, es recto, es recta. No, pero no es para ayudar a la obra de redención que Jesús vino a hacer, de ninguna manera. ¿Cuántos creen que los cristianos debemos tener buen testimonio? Sí, pero es un producto de lo que Jesús hizo por nosotros, para su gloria y para su honra. Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero pone algo ahí que vamos a irnos enfocando en eso. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Espíritu ahí está con E mayúscula. Espero que tú ya lo entiendas y lo tengas bien identificado, pero por las dudas, siempre que encontramos con E mayúscula, significa el Espíritu Santo de Dios. Con E minúscula es nuestro espíritu, porque nosotros también tenemos espíritu, o otro tipo de espíritus, porque hay otro tipo de espíritus. Pero con E mayúscula siempre estará refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que vive en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6 dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que los cristianos debemos vivir vidas santas, ¿sí o no?
Perfectas no, porque no hay ni uno solo perfecto. Aunque tú te creas que eres perfecto y que nadie te puede decir nada y que solo tú puedes decir tú estás mal, tú andas así, tú andas así. Pero cuando apuntamos este dedo para allá, yo lo he dicho varias veces, tienes varios para acá. La Biblia dice, analízate a ti mismo. Porque, ay, hermanos, si nos volvemos a veces medios, traemos una espada desenvainada y vemos solo para allá, pero la Biblia tiene la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, analízate primero a ti antes de aventar el sablazo. Ay, a mí me reta grandemente esto, hermanos, porque sí somos fáciles muchas veces en check y cortamos. Yo le digo, Señor, perdóname. Sí lo he hecho. A veces, fíjate, en mi casa con mi familia me dicen, ¿estás enojado? Yo digo, no, porque es que hablaste golpeado, así como si estuvieras enojado. Ay, yo le digo, Señor, ayúdame. Y digo, perdón, pero no era así, no es así. Y yo, Señor, ayúdame, perdóname, porque a veces también mi boca tengo que ponerle un frenito. ¿Cuántos saben que la boca es de los problemas más tremendos que tenemos? Hay un método, el freno es muy conocido por la gran mayoría, yo creo. ¿Cuántos han visto un freno? Digo, en películas. Va dentro de la boca y es un mecanismo que levanta el fierrito de adentro. Muchos no lo van a entender y hace que el caballo le duela y obedezca. La lengua, el paladar y todo. Pero hay otro método cuando no tienes el freno. Con una cuerda, por ejemplo, a un burro, un caballo, una mula, que son bien mulas, sí, o sea, tienen un carácter diferente a un caballo, a un burro. Las mulas y los machos son más tercos, valga la expresión. Y uno le dice para acá y se va para allá. Por eso hay un dicho muy mexicano que dice, cuando la mula dice, no paso, no pasa. Y cuando el muchacho dice, me caso, se casa, o sea. Pero, ¿qué hace uno? Mira, agarras la cuerda, si no tienes mucho, y la trompa, valga el ejemplo, el labio superior de estos animalitos es muy flexible. Entonces tú lo agarras, le das unas vueltas y de ahí, no, le das un jalón y hasta se le ven los dientes. Pero lo haces a fuerzas dar la vuelta. Es más, otro tipo de animales que Dios creó muy fuertes, muy potentes, un toro por decir algo, 500, 600, hasta 700 kilos, hay unos impresionantes. No los puedes dominar fácilmente, pero si les perforas la nariz y les pones una rondana, valga para que me entiendan, un aro. Bueno, muchos hoy se ponen y yo digo, a ver, le voy a dar una jaladita. Ese toro con esa potencia, ese animal tan imponente que si tú lo ves de frente, que rascando así, porque son agresivos en muchos casos, hay unos que ya están acostumbrados. No, te hacen correr y si no corres, córrele. Sí, te pueden matar o dañar fuertemente. Pero si tú los agarras de ahí, los dominas.
entonces sí podemos ponerle freno a nuestra carne, ¿no crees? Y parte de nuestra carne pues también es nuestra manera de hablar. Por eso Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, guiados, en otras palabras, por el Espíritu Santo de Dios. Y estos tiempos requieren que seamos cristianos cada vez menos carnales, hermanos. Porque a veces en el mismo cristianismo hay mucha carnalidad. Hay muchas cosas que no agradan a Dios, que no honran a Dios y que no bendicen a los que nos ven y nos escuchan. Y claro que pecamos porque todavía vivimos en esta carne. Por eso yo digo, ya ven, Señor Jesús, ya me cansé de que esta carne falle. ¿Cuántos están cansados de eso? Que digo, yo no quiero hacer esto, pero lo hago. O quiero hacer esto y no lo hago, decía Pablo en Romanos 7. Pero el día que Él venga y nos lleve con Él estos cuerpos de carne, que son instrumentos muchas veces para hacer cosas que no, será transformado. Y tendremos un cuerpo que ya no tendrá la tendencia a pecar, a hacer lo malo. Ya no necesitará ese freno, porque ese cuerpo ya será transformado, semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y apto para vivir con Él. Donde Él mora es un lugar donde, si Él es santo, 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 es un lugar santo también. Y ahí estaremos con Él, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si pecamos, el apóstol Juan nos dice, bueno, capítulo 1, versículo 5 de Primera de Juan, dice, este mensaje que hemos oído de Él, se los anunciamos. Dios es luz. Fíjate, esto es importante también, porque hay algunos que piensan lo contrario, aún en el cristianismo. Y no hay ningunas tinieblas en Él, nada absolutamente de mal, ni tinieblas ni nada. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos aquí tienen comunión con Dios? Y ahora podemos tener comunión con Él por la obra de Jesucristo. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos ahí haciendo cosas que no debemos hacer, mentimos y no practicamos la verdad. Porque por un lado decimos, yo soy cristiano, soy santo, soy seguidor de Cristo, pero andamos en cosas de las tinieblas. La Biblia habla de obras infructuosas, ¿de qué? De las tinieblas. No participemos de ellas. Entonces mentimos y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen qué bueno? Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nada más. Ni agua esto, agua aquello, nada. Solo la sangre de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace nuevamente? Nos limpia de toda maldad. Cuando eventualmente pecamos, que le damos rienda suelta a veces a la carne, rápido hay que reaccionar. Ir delante de Dios y decirle, Señor, hice esto, estoy arrepentido, perdóname, y Él nos limpia nuevamente. Porque si decimos que no hemos pecado, que no cometemos ningún pecado,
Fíjate lo que dice, le hacemos a Él mentiroso. Ahora, Dios es mentiroso, pero si nosotros, yo nunca peco, estamos vituperando el nombre del Señor. Y su palabra entonces no está en nosotros, es evidente. Así que, ¿cuántos dicen gracias por la obra de Cristo? Porque todo por la obra de Cristo podemos ser limpiados de todo pecado hasta el día que Él venga. Así que nadie puede tener dos salvadores o más, porque también hay corredentores, corredentoras, hay un solo Salvador. Los que tienen dos o tienen más, vuelvo al punto, se desligan de Cristo. Cristo nunca fue ambiguo, nunca habló para que quedaran las cosas difíciles, no, siempre fue muy claro, no vino a traer confusión, vino a darnos certeza. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está difícil de entender eso? ¿Tiene confusión? El que en Él no cree es condenado. Es muy claro, el que en Él cree no es condenado. Así que es muy claro. La palabra del Señor es muy clara. Cristo o es todo para nosotros o nada. Para mí Cristo es todo, hermanos. ¿Y cómo debemos entregarnos nosotros a Cristo? Completos, diga, completos. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea entregado totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Él entregó todo por nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Una entrega total. Pero hoy en día muchos cristianos piensan que pues no es para tanto. No seamos exagerados. Dígale al de al lado, ¿no es para tanto? Porque a muchos hoy les dicen, no hay problema, poquito no pasa nada. Poquito es peligroso. Versículo 5 de Gálatas 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien, les dice el apóstol Pablo. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que nosotros esperamos el tiempo en el que el Señor venga y todo nuestro ser esté transformado. Aquí vemos que hay una persuasión, un trabajo que no viene de Dios. Dice, esta persuasión no proviene de aquel que les llamó. ¿Cuántos saben que Él nunca nos incitará a hacer algo malo, algo que le ofende? Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. Esta persuasión, ¿de dónde viene? Todo esto que decimos de buscar una ayuda para la salvación, otros corredentores, viene del diablo, hermanos. Viene del enemigo. ¿Sabías que él está activo? Siempre. No es omnipresente como lo es el Señor, pero tiene muchísimos ángeles que cayeron con él a su servicio.
y a través de ellos, y Él mismo en muchas ocasiones actúa para desviarnos. Porque una persuasión es porque te están diciendo, fíjate en esto, fíjate en aquello, mira, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Por eso Pablo dice, un poco de levadura que hace, leuda toda la masa. En otras palabras, poquito te lleva a males mayores. Se empieza por los que fuimos jóvenes. ¿Cómo empezamos en la vida social con los demás jóvenes? Dale una fumadita y te ahogabas casi, una fumadita. Y al rato ya traes tu cajetilla de cigarros. Dale un sorbo a esta copita. Tómate una cervecita, no es nada, ves que calorón. ¿Cómo se empieza? De poquito, de poquito. ¿Cómo terminamos muchos? Mal, en las ligas mayores. Digo, para mal. Bueno, poquito es de cuidado. Tómate poquito arsénico, a ver. Es poquito. Sí, pero al final mata también. O poquito raticida. O poquito de lo que quieras. Te afecta terriblemente. El pecado es peor que todo eso, hermanos. El pecado te lleva de poquito a mucho. He escuchado comentarios y he leído asuntos sobre el que ha matado a muchas personas. Dice, el trabajo es comenzar. Después de que matas a uno, ya el segundo es muy fácil. Y el tercero más, y el cuarto, el quinto. Hay unos que han matado a muchas personas. Dice, pero todo empieza con uno. Y de ahí ya es algo normal. Lo vemos nosotros hoy en día. Muchas personas los han aprendido y dicen, no, el pozolero, quién sabe cuántos desintegró, ¿no? Y tú conoces todo lo que sucede y son números impresionantes, pero se empieza por poquito. Así que la levadura es un símbolo en la Biblia de maldad. Por eso dice, coman panes sin levadura. Y la tendencia de la levadura es afectar a toda la masa. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado, un poco de error al enseñar la palabra de Dios. Fíjate, por eso es tan grave, tan delicado. Un poquito de error, una pequeña desviación, una falsa doctrina inocente, invariablemente lleva a males mayores y a errores mayores. ¿Cómo se han hecho las sectas? No, es que Dios me habló y me dijo esto y aquello, pero no era conforme a la Escritura. Y eran cosas que aparentemente no eran tan graves. Y se han formado sectas impresionantes, donde han desviado a la gente de Cristo, porque nuestra meta siempre es Cristo. El escritor de Hebreos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mira, lo malo nunca es inocente, pero no se queda ahí. Lo malo siempre crece. Porque si dices una mentira y te dicen, no es cierto eso que dijiste, es una mentira, inventas otra mentira para justificar la primera mentira. Acuérdate de Adán y Eva.
En lugar de reconocer qué hicieron, a inventar otras cosas. Una mentira lleva a mentiras mayores. Mira, la naturaleza nos enseña mucho de esto. Si tú plantas una papa, para ponerlo muy fácil, una papa, ya ves que si dura mucho en tu refrigerador empiezan a salirle puntitas. Es porque ya tienes como un mes con él en el refrigerador la papa. O a veces también hacia la intemperie empiezan después de un tiempo a sacar unos piquitos. Bueno, es una forma de crecer y reproducirse esa papa. Si tú la entierras en la tierra, tienes una maceta larguita o algo así, la entierras, después de un tiempo metes algo y empiezas a remover la tierra y no va a salir esa papa, van a salir muchas papas. Hay una reproducción natural. El pecado se reproduce de una manera increíble, peor que una papa, peor que un camote, que son muy similares, una jícama. Se reproducen de una forma impresionante. Un ajo, plantas un dientecito de ajo y te da unas cabezas de ajo llenas de dientes. O sea, el pecado es peor, hermanos. Por eso dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que cuidado, hermanos. Cuidado, con lo poquito se empieza con poquito, pero se termina en cosas lamentables, lamentables. A veces escuchando cosas falsas conforme a la palabra de Dios. Pero como le dicen, Dios dijo, Dios me mostró, Dios no se enoja, dicen algunos, por esto. Bueno, van a terminar muy mal. Versículo 10, fíjate lo que dice Pablo de Gálatas 5. Yo confío respecto de ustedes, y yo también respecto de ustedes, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Esto deberíamos tenerlo muy en cuenta nosotros y muchos otros que perturban a los cristianos y los llevan y los van desviando del camino del Señor. Los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos apóstoles, etcétera, serán castigados por Dios. Miren, hay una cantidad de falsos que te llevan y te dicen: no, nosotros aquí en este grupo nada más, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Pero la verdad está aquí, en la palabra de Dios, y está al alcance de muchas personas. Y hay muchos hermanos que tienen la verdad de Dios. Pero hay unos que toman la palabra y la enseñan aquí selectivamente, pero los van desviando. Bueno, todo el que desvía a uno de la verdad de Dios se va a enfrentar a Dios. Diga: ay, Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjate lo que dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Marcos 9, versículo 42, hablando Jesús, fíjate, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque muchos han hecho tropezar a creyentes en Cristo que están empezando muchas veces, y aún me sorprendo a unos que tienen años. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y luego nos habla a nosotros: si tu mano
te fue de ocasión de caer, y no es literal esto de cortártela, o sea, está diciendo, retrae tu mano de eso. Pero lo puso en este punto el Señor para que veamos de lo que debemos hacer con nuestra carne. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a ¿dónde? Al infierno. Y así sigue diciendo. Pero el punto es el que hace tropezar a otro hermano. Mejor le fuera envolverse una cuerda con una piedra de molino, que en aquel tiempo los molinos tenían unas piedras grandes, y aventarse en el fondo del mar. He ahí la gran responsabilidad que tenemos. He ahí la responsabilidad que tú tienes como papá también. Tienes que enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Yo creo que el pastor exagera. Yo creo que ya están rayando en el fanatismo. Hermanos, no es cualquier cosa lo que tenemos delante. ¿Cuántos papás dicen, me voy a preparar, voy a estudiar más la palabra? Porque a veces le echamos puro rollo a nuestros hijos. No, palabra. La palabra es viva y eficaz, es útil para enseñar. Enseñemos con la palabra, hermanos. ¿Qué debemos hacer los que estamos aquí en la iglesia? Enseñar con la palabra. Cuando le predicas a alguien, ¿cómo le debes predicar? Con la palabra. Porque si no, pues es pura carne. Así que Pablo dice, esos que los vienen a inquietar van a pararse delante de Dios. ¿Cuántos aquí se van a parar delante de Dios? Pero nosotros no vamos a ser juzgados si estamos en Cristo. Ante el gran trono blanco va a ser terrible, y aquellos que desviaron a muchos y se desviaron, ellos van a estar de pie delante del Señor. Pero nosotros también daremos cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de tu esposa, de tu esposo, de todo lo que nos ha dado el Señor. Somos administradores solamente de todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen, todo es mío? La iglesia es de Cristo, no es mía también. Pero tengo una gran responsabilidad. Somos administradores, somos responsables delante de Dios. Es más, Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 12 de Gálatas 5. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que leíamos ahí en Marcos. Mutilarse es, si tu mano te hace ocasión de caer, córtala. ¿Y por qué estás manco? Porque andaba enseñando falsas doctrinas. Porque estaba robando. Pero entendí lo que dice la palabra de Dios y corté el brazo. Y Pablo dice, ojalá mejor se mutilasen los que os perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados en Cristo? A libertad. Pero dice, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Fíjate, no usemos la libertad como ocasión para la carne. Es algo que ha pasado mucho hoy en día. Yo ya soy salvo, tengo vida eterna, he sido libertado de la esclavitud del pecado y de la opresión de la ley, porque Cristo ya murió por mí, cumplió la ley,
pagó por mis pecados y me lavó con su sangre preciosa. Ahora yo puedo vivir como quiera. Es algo erróneo totalmente. La palabra es muy clara. No usemos esta libertad como ocasión para la carne, porque la carne, ¿qué hace? Tiende a lo malo, en general. Si no le ponemos freno, tiende a lo malo. Tú deja que tu carro, préndelo, arranca y acelérale y suéltale el volante. ¿Qué va a pasar? Pues si tu carro es pequeño, se va a estrellar y pronto se va a apagar. Pero si traes un carro grande, si traes un camión, pero sea como sea, causarás daño. No, dice, no uses la libertad como ocasión para la carne. No le sueltes, no le des rienda suelta a tus deseos, a tu carne. Mira, esto nos compromete mucho porque yo lo he escuchado. Muchos que no han entendido el Evangelio ni la palabra han acusado al Evangelio de la gracia de ser permisivo, de permitir a los hombres que vivan como bien les parezca, que no importa su conducta, ya tienen la vida eterna. Así que la libertad cristiana no es licencia para pecar, hermanos, de ninguna manera. Perseveraremos, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Si de ahí fuimos rescatados, ¿cómo volveremos a revolcarnos ahí en el lodo? Nuestra norma, nuestro ejemplo es el ejemplo de Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Imitemos a Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué hacía Cristo? Odiaba el pecado y amaba la santidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Odiar el pecado. Mira, esto suena así simple, pero si analizamos un poquito cómo actuamos ante el pecado, no lo odiamos. No, pues decimos, pues se me fue, me resbalé. O vemos el pecado a nuestro alrededor y pues ya parece normal tantas cosas, ¿no creen? Ayer comentábamos con unos hermanos, pues este mes dicen que es del orgullo gay. ¿Orgullo qué? Y vemos banderas en todos lados. Malamente han usado como si fuera el arco iris, que es algo de Dios. Pero el enemigo así es, se apropia de las cosas de Dios y las usa de una manera incorrecta. Pero ya nos parece normal y esto está avanzando terriblemente, hermanos. Y debemos, yo no estoy conforme, y menos cuando hay pecado en mi vida. No estoy conforme, ¿por qué otra vez volví a fallar? Debemos buscar y amar la santidad, no ser condescendientes con el pecado, porque un poco de levadura, a veces a nuestros hijos les decía, esto no y no y no, y los que, vuelvo al punto que vivimos en otro tiempo, en otras dimensiones, nos decían, no tome, pero nuestra autoridad tomaba. No fume, un raleigh, ¿no? Y así otras cosas. Obedezca. Y pues ellos vivían como bien les parecía. No, hermanos, un pequeño pecado puede causar grandes territorios. Y mira, el enemigo, un pecado en nuestra vida lo puede usar para ganar más terreno en nosotros. En la guerra era una técnica, y creo que sigue siendo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos han visto cuando
Estados Unidos y los aliados enfrentaron a Alemania, que dijeron, tenemos que lograr una posición en las costas europeas, partiendo de Inglaterra, para de ahí poder lanzar un contraataque contra el ejército nazi. Bueno, así es el enemigo. Quiere ganar un pequeño punto donde apoyarse para de ahí lanzar un ataque grandísimo a nuestras vidas y familias y a la iglesia. La verdadera libertad la encontramos en la obediencia al Señor, hermanos. Mira, un río, ¿cómo corre mejor? ¿En su cauce o fuera de su cauce? En su cauce. Y se sale y puede más bien hacerse agua pantanosa, cenagosa. Pero en su cauce fluye perfectamente. Igual, una vida cristiana comprometida con el Señor, en la obediencia a la palabra de Dios y al Señor, fluirá de una manera que bendice a otros. Imagínate si los planetas no tuvieran un orden de parte de Dios, pues ya estaríamos, ya se habría estrellado Marte con la Tierra y Júpiter. No, todo se mueve en su cauce que Dios le puso, en su órbita que Dios le puso. Mira, las que muchos llaman limitaciones que encontramos en la palabra de Dios regulan nuestra libertad cristiana, pero hacen otra cosa que a veces no consideramos: protegen nuestra libertad. ¿Cuántos saben que a veces las reglas son para protección? Cuando ponen peligro, no cruce aquí, alta tensión, ¿es solo para restringirnos que no pasemos ahí? No, es para nuestra protección. Igual, nuestra libertad cristiana tiene límites, tiene orden en la obediencia a la palabra de Dios, y es para encauzarnos bien, ser de bendición, pero también para protegernos. Mira, más aquí en este mismo capítulo el apóstol Pablo habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, del versículo 19 en adelante. Pero el versículo 16 Pablo dice: anden en el Espíritu. Otra vez aquí Pablo siempre fue consecuente en esto y en todas las doctrinas que el Señor le dio para que las escribiera. Vivan guiados por el Espíritu. Andar es nuestra vida cotidiana. Vivan guiados por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahora, ¿quién sabe más, el Espíritu Santo, lo que nos conviene, o nosotros? Entonces, por eso Él va contra nuestros deseos carnales. Y estos, nuestra carne y el Espíritu Santo que vive en nosotros, se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Esta es la vida ideal como cristianos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que todo creyente, ¿cómo deberíamos vivir? En el Espíritu. Y hay una lucha espiritual en nosotros que se cristaliza en lo material. Mira, ¿cómo lo explicamos? Ya lo hemos explicado muchas veces, pero es como si tienes dos árboles. Un viejo árbol que da frutos amargos. Así éramos sin Cristo, ¿sí o no? Y viene el Señor, corta con ese árbol y deja el tronco, y ahí injerta una nueva vida. Y ese nuevo árbol va a llevar frutos dulces, frutos agradables. Ustedes conocen lo que es el arte esta de injertar. Pero mira,
lo he dicho, ahí nuestros vecinos injertaron un naranjo agrio. ¿Sí saben cuáles son las naranjas agrias? Que tú dices, hay naranjas, pero las están muy ácidas. Lo injertaron con un injerto que daba limas, y daba buenas limas. Pero se murieron nuestros antiguos vecinos y el tronco viejo empezó a echar unos brotes. Y esos brotes crecieron muy rápido y empezaron a salir naranjas ácidas, la antigua naturaleza. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cortarle esos brotes nuevos de la antigua naturaleza, del antiguo árbol, del mal árbol. Pero los que llegaron, están rentando la casa, pues no les importaba. Y empezaron a crecer los brotes del antiguo árbol amargo, y ahora solo tiene una ramita con unas limas pequeñitas. Lo demás está lleno de ramas del naranjo de la antigua naturaleza, lleno de naranjas amargas. Le damos poquito lugar a la carne y pasa esto. Por eso hay una lucha. El Espíritu Santo nos dice no, y la carne que dice, pero quiero, me merezco un poquito de satisfacción, de algo, por favor. Diga no. Por eso es, ponle freno a tu carne. Un poco de pecado, un pecadito te puede llevar a dimensiones que ni te imaginas. Mira, el pecado de desobediencia de Adán y Eva, ¿dónde nos tienen? Ellos nunca pensaron hasta dónde alcanzaría. Así que mantengamos nuestra antigua naturaleza estéril, y que nuestra nueva naturaleza, guiados por el Espíritu Santo, sea muy fructífera, muy fértil para la gloria de Dios. Todo se resuelve muy fácil en nuestra vida cristiana. Vivamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aún nuestros proyectos, planes y todo lo que tengamos delante, aún aquí en la iglesia, que el Señor nos ayude para lo que hagamos sea guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que prediquemos sea guiados por el Espíritu Santo de Dios. No que sea de la carne, porque lo de la carne no produce cosas buenas. Así que el Espíritu y la carne están en constante conflicto, pero yo puedo darle libertad a mi carne. Diga no. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no hago lo que a mí se me antoje. Termino con los siguientes versículos. Fíjate nada más, para que veas cómo es la carne, si da buenos frutos. Y manifiestas, o sea, evidentes son las obras de la carne. Adulterio. ¿Cuántos infieles hay alrededor del mundo? Aún en las iglesias cristianas hay infidelidades. Cuidémonos de eso, porque nuestra carne, nadie se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta. ¿Cuántos saben que los pecados a veces se pueden ocultar por un tiempo, pero después van a salir, tarde o temprano, y si no delante del Señor van a salir? Fíjate cómo es la carne. Adulterio, pero si amo a mi esposa y a mis hijos, pero le diste una soltadita a tu carne y caíste. Y el que cree estar firme, no, yo nunca le voy a fallar a mi esposo, nunca a mi esposo. El que cree estar firme, tenga cuidado, viva guiado por el Espíritu, porque puedes caer. En el mundo dicen que más rápido cae. Ay, hermanos, fornicación, o sea, relaciones sexuales ilegítimas, inmundicia, lascivia, idolatría,
La carne tiende a la idolatría, ¿sí o no? Y eso es una ofensa a Dios. Hechicerías, o sea, brujerías, donde se invoca incluso espíritus malos. Eso abunda, ¿eh? Y luego hasta en las iglesias a veces. Enemistades, pleitos, celos, ahí nos hablan, ¿eh? Porque decía, yo esto no, pero ¿y lo demás qué? Y no es toda la lista de lo que la carne hace. Aquí menciona algunas cosas, Pablo. Celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías. Herejías, la carne tiende a cosas de herejías, sectarismos, envidias. Nos da coraje ver que el otro sea exitoso. Que el Señor nos libre, hermanos. No, hay que bendecir al que Dios está bendiciendo, si está prosperando sanamente en el Señor. Homicidios, fíjate a dónde llega la carne. ¿Qué hizo Caín con Abel? El pecado empezó por una desobediencia al Señor. Ve cómo terminó, homicidios. Y fue homicidio doloso de Caín contra su hermano Abel. Borracheras, para los que dicen, no, eso no es pecado. Bueno, y la carne le encanta, sí. Borracheras, orgías. Ustedes yo sé que no saben de esto, pero hay. Y cosas semejantes a estas, o sea, no termina la lista, obviamente nunca terminaría. Porque la carne hasta reinventa cosas nuevas. Acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo no está diciendo que un borracho no puede salvarse, no. Lo que dice es de que los que practican son borrachos, pues es que no son cristianos. Los que cometen adulterio y andan ahí de ojo alegre o en pláticas inapropiadas, porque también con el pensamiento se puede cometer adulterio, eso dijo Jesús. Probablemente no sean cristianos, pero se puede convertir un adúltero, un idólatra, uno que anda en todos estos pecados, si se arrepiente y confía en Cristo Jesús. Pero lo que Pablo aquí quiere decir es, vean cómo es la carne, hermanos. Así que no confíes demasiado en ti, porque tu carne es débil. La carne es débil. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Si no, estamos en grave riesgo. Tú, tu familia, tus hijos, la iglesia está en riesgo si le damos rienda a la carne. Y la gran diferencia de los que son guiados por el Espíritu, dice, esos producen, le llama el fruto, no son varios frutos, es un fruto. Amor, versículo 22, gozo, paz, paciencia, diga, paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad. O sea, benignidad es trato adecuado para los demás, así como Jesús cuando le trajeron a los niños decía, no, déjenlos venir a mí, y los abrazaba y los bendecía. Y la bondad es la benignidad puesta en práctica con otros, como lo hizo el buen samaritano. ¿Se acuerdan ahí en Lucas capítulo 10? Que pasaron el religioso, el levita, y dijeron, pues está muy mal, pero este fue bondadoso con él, se acercó, lo ayudó y lo levantó. Pero también es fidelidad. Ahí dice fe en nuestra Biblia, pero significa fidelidad. ¿Qué tan fiel eres con el Señor?
A veces no somos tan fieles. ¿Qué tan fiel eres con los demás? Tampoco a veces. Luego mansedumbre. Wow. Mansedumbre, o sea, humildad. Y a veces no somos nada humildes. Somos bravos. Respondemos ásperamente. Por eso yo les digo, Señor, que el Señor me ayude a también moderar mis palabras. No abrir la boca así nada más. Y dominio propio. Termino con esta parte que significa poner freno. Dominio propio es tener freno, refrenarme a mí mismo, porque luego soy bueno para frenar a otros. A mí mismo, tener un temperamento equilibrado, porque hay muchos que brincamos a la primera de cambio. Dicen, soy de mecha corta. Pues ¿quién te dijo que la pongas corta? El cristiano debe tener una mecha como de aquí a catedral. Serio, hermanos, pero no, dominio propio es tener bajo control tu temperamento, híjole, en el sexo, en las pasiones desordenadas, cambia todo cuando, en tus finanzas, en tu trato con los demás, híjole, en cómo gastas tu dinero, en cómo nos endeudamos o no nos endeudamos. Ay, ¿cuántos dicen, necesito que me guíe el Espíritu Santo? Yo, hermanos, revisémonos cada uno. ¿Qué tanto está bajo control mi carne? ¿Y qué tanto está en control el Espíritu Santo? Porque eso hace una vida cristiana muy diferente, hermanos. Ponte de pie.